noche, casi medianoche con ustedes. Dios ha puesto en nuestro corazón que les traigamos un mensaje que pueda edificar sus corazones. Sabemos que estamos viviendo tiempos definitivos para la Iglesia de Jesucristo, que somos usted y yo, aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, y hemos abierto la puerta de nuestro corazón para que Él entre, para que Él reine y dirija nuestras vidas. Todo aquel que ha hecho una oración de fe recibiendo a Cristo como su Salvador es parte de esta preciosa iglesia del Señor. Es necesario que entendamos los tiempos que estamos viviendo, que definitivamente son tiempos donde esperamos la venida de nuestro amado, ¿verdad? Esa promesa tan linda, esa esperanza tan linda que tenemos, que nos dejó mediante su palabra. Nosotros hoy en esta noche yo estoy acompañando a mi esposo, el pastor Marlon, y él les va a saludar en este momento. Gloria a Dios, hermanos, bendiciones. Hoy queremos compartir con ustedes unos pensamientos aquí con mi esposa, ya que sabemos que es importante seguir hablando y no callar de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y quisiéramos hablar específicamente del despertar de la novia. En estos tiempos yo creo que el Señor está permitiendo este tipo de situaciones para que vengan despertares específicos para la novia. Yo creo que el anhelo de Dios, mi amor, creo que el anhelo de Dios es que la novia se consagre y que estos acontecimientos que estamos viviendo, como esta pandemia, lo que me lleva a mí a la mente es de que el Señor quiere que nosotros a través de estas señales alcancemos la medida, de alguna manera buscando al Señor con todo nuestro corazón, con súplica, con lloro, con ayuno, con oración, levantando un altar a nuestro Dios. Amén. Amén. Y yo quisiera que antes de que empezáramos con el tema, yo quisiera que eleváramos una oración. Yo sé que algunos hermanos están conectando ahí, pero el fin de esta noche, de esta media vigilia, es llegar hasta sus corazones, porque sabemos que estamos siendo bombardeados por puras malas noticias. Todos los días hay cifras de más contaminados, de más muertos, pero queremos decirle a la amada que se prepare, porque Cristo viene pronto. Así que queremos hacer una oración y nos ponemos en las manos de Dios para que este programa sea de bendición para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de salir al aire por esta plataforma, Señor. Te pedimos que nos uses para ser de bendición a tu pueblo y que podamos instruir a través de nuestra boca, que tengamos boca de discípulo para poder sembrar esa semilla, Señor, en los corazones de aquellos que nos están viendo a través de esa tablet, a través de ese teléfono, a través de reproduciéndolo en su televisión. En esta media vigilia queremos hablar, Señor, de tus promesas. Queremos hablar, Señor, de las bendiciones que tú tienes para nosotros como iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera leer, mi amor, Efesios 5:14, porque el apóstol Pablo tenía una necesidad, y esa necesidad era que él hasta cierto punto miraba que había una novia en aquel tiempo. Imagínate, hace más de 2000 años. Y la iglesia de alguna manera estaba acomodada, estaba dormida, y entonces él le dice a la iglesia de Éfesos allá en el 5:14, por lo cual le dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Quiere decir que muchas veces podemos estar salvos, y aunque muriéramos encontramos la salvación, pero no nos podemos quedar en calidad de salvos, sino que tenemos que alcanzar esa medida que el Señor quiere que nosotros alcancemos, pero que venga un despertar, y que ese despertar realmente nos traslade a otra dimensión donde podamos tener amores con nuestro amado. Amén. Amén. Definitivamente el tiempo que estamos viviendo es para que nos despertemos, ¿verdad? Yo siempre he dicho estos últimos días, si ahora con lo que está sucediendo a nuestro alrededor no entendemos lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios quiere que nos volvamos a Él,
creo que no va a haber tiempo cuando lo entendamos. Los entendidos entenderán y este es el momento. Entonces el Señor nos habla a través de esta palabra, Efesios 5:14, que es tiempo de despertarnos. Y le habla a una iglesia que está dormida. Despiértate tú que duermes, pero también dice levántate de los muertos. Nosotros entendemos por la palabra que cuando nosotros estábamos sin Cristo y sin esperanza, nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados, pero que cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro espíritu resucitó, ¿verdad? Entonces necesitamos despertarnos ahora del sueño para que no seamos parte de entre los que están muertos. Por eso dice, levántate de los muertos. No somos parte de los que están muertos en espíritu. Nosotros estamos vivos espiritualmente, pero tal vez hay mucha iglesia que está dormida. Y eso, y fíjate que decís algo muy importante porque hasta cierto punto como iglesia podemos ver, mi amor, que al referirse Pablo, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos, es porque realmente las actitudes de los muertos son muy diferentes a las de un vivo. Y posiblemente la iglesia había caído en esa situación de tener prácticas de muerto, ¿verdad? Obras muertas, y nosotros como almas vivientes, almas vivificadas por el Señor, tenemos una promesa y nuestra cultura de reino tiene que ser diferente. Entonces dijo el Señor, bueno, mi novia, yo voy por ella, pero está un poquito dormidita, hay que despertarla. Y hay que recordar que si nos recordamos de la parábola, aunque ella venía casado, el novio, allá en Mateo 25:5, dice que al tardarse el novio, dice, les dio sueño y todas se durmieron. Está hablando de las 10 vírgenes. Quiere decir que hay un estupor de sueño donde la iglesia está dormida y que de alguna manera tiene que ser despertada. Imagínate, siempre que hay una necesidad en alguien, tal vez no oraba, tal vez no ayunaba, tal vez no leía la Biblia, pero después de que viene una calamidad a su vida, lo primero que hace es un despertar de búsqueda. ¿A quién? A Dios, porque nosotros somos pastores y podemos guiar al rebaño, pero realmente la responsabilidad es de la novia también estar anhelando. Nosotros solo estamos de alguna manera capacitando, pero los que edifican en el templo, esa es la iglesia, son ellos, son los santos. Entonces nosotros como novia o como iglesia tenemos que aprender a edificar también nuestra vida espiritual, pero entonces el Señor permite algún tipo de calamidades para que venga un despertar, y eso nos ha pasado a todos. Exacto, porque dice que al tardarse el novio, a todas les dio sueño. Hay mucho pueblo de Dios que ha tenido por tardanza la venida del Señor y por lo mismo no se han estado preparando. Yo recuerdo cuando yo era niña, por ejemplo, me voy a ministrar esta noche. Si algo para mí era difícil era levantarme en las mañanas. Y yo recuerdo que pues me tenía que levantar temprano para ir a la iglesia. Y siempre tenía que llegar mi abuelita, mi mamá o alguno de mis primos a sacudirme, a moverme en la cama. Pero como que dice, levántate, despiértate, es tarde. Entonces lo que estamos viendo hoy es ese sacudimiento, esa sacudida, lo que está pasando para que la iglesia que está dormida despierte. Hablando precisamente donde dice ese texto, al tardarse el novio, también venía a mi mente que en el tiempo de cuando la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto, cuando el siervo Moisés subía al monte, hubo una ocasión, ustedes lo han leído, que dice que él tardó, me parece que fue cuando le estaban entregando las tablas de la ley, pero él tardó en bajar. Entonces el pueblo vio que Moisés no bajaba. Entonces le dijeron a Aarón que les hicieran un dios, ¿verdad? Algo que ellos pudieran ver, porque ellos traían la costumbre de Egipto. Egipto sabemos que tipifica el mundo, ¿verdad? Entonces ellos querían hacer a la manera de los egipcios, tener dioses que ellos pudieran ver, ídolos. Entonces pidieron que hicieran el becerro de oro. Miren qué interesante esto, porque hay mucha iglesia que en estos últimos años estaban entretenidas con un becerro de oro. Al ver la tardanza, porque el siervo Moisés no bajaba, que
Aquí podemos verlo como figura de Cristo, ¿verdad? Hay mucha iglesia que tiene por tardanza la venida del Señor y estuvieron entretenidos con el becerro de oro, en las iglesias, predicándoles un evangelio light, no un evangelio de santidad, no un evangelio de consagración, de búsqueda. Entonces este varón Aarón se dejó engañar o manipular por las voces del pueblo. Entonces el siervo que estaba en el monte oía la voz de Dios, pero Aarón oía la voz del pueblo y se dejó engañar. Si se recuerdan que Josué estaba a medio monte y Josué confundía las voces porque él no había subido al lugar donde precisamente estaba Moisés. Entonces hoy en día podemos ver que eso había estado sucediendo en la iglesia del Señor. Entonces por eso, hablando del despertar, ahorita vino un sacudimiento para esa iglesia que estaba entretenida con el becerro de oro. Y hoy es tiempo. Dios nos está dando tiempo de que despertemos con fuerza. Y ahí tocaste un tema que me llama mucho la atención, porque solo ahí podemos ver tres figuras, si lo podemos ver así, ya sea de ministros o de cristianos: los que están en el monte, que están hablando con Dios y están recibiendo la ley, que es Moisés; otros que ya no subieron hasta arriba, sino que se quedaron a medio monte y confunden las voces del pueblo y confunden la voz de Dios; y los que se quedan en la tierra. Y estos son los que terminan haciendo un Dios, que se vuelven idólatras. Idólatras puede ser de un ministerio, incluso pueden ser idólatras de cualquier deporte, del dinero, del dios Mamón. Puede haber mucha idolatría. Entonces, lo que yo quiero que veamos es de que el Señor está despertando a través de estas situaciones, está trayendo un despertar. Yo creo que si no estuviéramos metidos en eso, aún ni nosotros tal vez estuviéramos aquí haciendo una media vigilia, tratando de ser de bendición para algunos hermanos. Y por cierto, los que están conectados, si gustan mandar peticiones para que al final oremos por ellos en hora buena, los pueden mandar por mensaje de texto, o sea, por Messenger, para al final estar orando por todas esas peticiones. Pero seguimos hablando de la novia. Pero fíjate, mi amor, que aún si vamos al libro de Cantares 5:2, habla de la mujer, aquella mujer que habla el libro de Cantares, que es la novia de Cristo, que decía: yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz y donde dice: mi amado toque la puerta. Y mira lo que estaba diciendo el Señor ahí. El amado le decía: ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. 4 dimensiones. Y dice: pues mi cabeza está empapada de rocío. Y hemos aprendido que el rocío es la enseñanza, es el didasco. Quiere decir que cuando la novia estaba acomodada, lo que no quería era enseñanza. Y eso lo podemos ver en la iglesia. En los años que hemos estado pastoreando, la gente se conforma únicamente con la prédica, pero no se preocupan por ir a alimentarse o aprender de la doctrina que nosotros impartimos. Y eso es muy importante para este último tiempo, porque si no tiene la iglesia, no tiene doctrina, no tiene didasco, por estar acomodada, solo quiere llegar al culto y no quiere aprender, es una presa fácil para que siga en su acomodamiento y le diga amén a cualquier cosa. Por eso es que tenemos tenemos un panorama ahorita que a mí me preocupa. Y el panorama que a mí me preocupa es que mucha iglesia, por no tener la enseñanza, le va a terminar dando la mano al anticristo, porque se va a dejar llevar por las señales. Precisamente, yo no sé cuántos de los hermanos les ha llegado un audio ahí de un pelito para que lo hiervan porque lo habían encontrado en la Biblia. Pero esas son cosas que la iglesia no debe caer en ese tipo de errores. Yo creo que el despertar de la iglesia, nuestra confianza tiene que estar puesta en Cristo y nada más en lo que dice su palabra, no por lo que ande corriendo ahorita en las diferentes redes sociales. No, la iglesia tiene que aprender a despertar y tiene que aprender a discernir. Si no le estamos haciendo, nos pasa como la iglesia que estaba abajo, la que levantó un becerro. Están haciendo, fíjate, pues, están haciendo un Dios a un pelito, ¿verdad? Por ese pelito, pusieron más fe en ese pelito y lo hierven y se lo tomen. Y estoy diciendo eso porque hay mucha gente que lamentablemente cristiana está cayendo en ese tipo de herejías.
porque no tienen sustento bíblico. Entonces empiezan a ser dioses en la tierra, son terrenales y ellos no pueden alcanzar, oiga bien, no pueden alcanzar la estatura de la iglesia que es arrebatada. Amén. Lo que tú decías en Cantares 5:2, la amada, fíjense que aquí él la describe donde le dice, ábreme hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Sabemos que la perfecta, la amada, la paloma es la iglesia que es arrebatada. Pero esta amada se había dormido y se había acomodado. Pero ella decía, mi corazón velaba. Yo he escuchado mucho eso, muchas veces en hermanos, que uno pues trabaja en la obra, estamos pastoreando en la obra y tratamos de conocer el estado de las ovejas, pero a veces escuchamos eso decir de las ovejas, estoy bien. Y sabemos de que de repente no han estado buscando, se han alejado del Señor, han estado enfriando, pero ellos dicen, yo estoy bien. Como esa amada estaba dormida, pero ella decía que su corazón velaba. Entonces hay mucho cristiano que se la ha creído, que ha estado velando, cuando en realidad ha estado dormido. Pero el amado es tan grande en misericordia que levanta su voz. Por eso dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado, toca la puerta. Entonces, eso me recuerda en Apocalipsis 3:10, si no estoy mal, donde dice que el Señor toca la puerta. Y el que si tú abres la puerta, Él entrará contigo y cenará contigo. El amado siempre está tocando la puerta. Se oye la voz del amado diciendo que está llamando a la puerta y le dice a la amada, ábreme, amada mía, es hora de intimidad. Es hora de estar juntos. Entonces, esa voz que yo puedo ver aquí es la voz que ahora estamos escuchando a través de todo el acontecimiento a nivel mundial. Es la voz del amado que le dice a la amada, ábreme la puerta. Nosotros sabemos que estamos metidos en nuestros hogares, ¿verdad? De una manera pues obligatoria y necesaria por lo que está sucediendo. Pero a esa hora cuando el Señor está tocando la puerta de nuestros hogares, no solo la de nuestro corazón, sino que la de nuestros hogares, donde incluye a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Ahora yo me pregunto, ¿será que hemos despertado como familia también para abrirle la puerta a nuestro amado? Entonces el amado siempre quiere intimidar con su amada, pero si la amada está dormida y está acomodada, no va a poder abrir esa puerta. Fíjate que tocaste un tema muy importante ahí y tocaste las familias. ¿Cómo están las familias? Porque el Señor viene por familias. Desde que uno mira la palabra, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero creó también el huerto. Y ahí primero creó a Adán y después dice que creó las bestias del campo para buscar ayuda idónea. Y al no encontrarla fue cuando hace una ayuda conforme al corazón de Adán. Y pues bueno, tenemos la historia de Adán y Eva, una historia muy bonita y vemos que el Señor siempre pensó en familias. Ahora, el punto acá es saber cómo está nuestra familia. Porque si algo Dios quiere es salvarnos por familia. Si vamos a Éxodo y miramos cuando aquel pueblo sale de Egipto, el Señor los pone a comer corderos por familia. Y yo creo que esta es una oportunidad para saber cómo está nuestra casa. Tal vez hasta nos vamos a asombrar porque tal vez según nosotros nuestros hijos estaban bien. Tal vez o nuestro cónyuge estaba bien, ¿verdad? Entonces... y que si tal vez tu cónyuge estaba ya preparando maletas para dejarte y tú no lo sabías, porque esas son las historias que lamentablemente pasan, porque a veces se vive de apariencia y somos cristianos únicamente en la iglesia, alabamos, glorificamos el nombre de Dios, pero ¿cómo está nuestra casa? Tengo por lo menos más de 15, 20 años de estar predicando y yo siempre he dicho que el evangelio empieza en casa. Porque si nosotros fundamentamos bien nuestra casa, eso yo creo que el Señor, ahí alcanzamos ya bendición. Pero por lo que dijiste, porque si hablamos de gente dormida en la Biblia, aparece Noé. Noé, si lo buscamos ahí, creo que está en Génesis 9:24. Fíjate que ahí Noé se durmió, pero cuando él despertó, dice que se enojó con su hijo porque su hijo se había burlado de él. Aquí está. Dice, cuando Noé despertó de su embriaguez, dice, y supo lo que su hijo menor le había hecho.
dice que él se molestó y lo maldijo. Génesis 9:24 en adelante. Pero aquí nos da una gran enseñanza, porque en Noé aquí, después de ver aquella gran fatalidad, se embriagó. Y eso nos puede, podemos pensar y podemos meditar, fíjate mi amor, que posiblemente nos podemos embriagar con el vino del mundo, con las cosas que el mundo nos ofrece, con las cosas que el mundo nos da. Por ejemplo, este país es un país consumista, de consumismo, y los afanes que hay que pagar renta, que hay que pagar biles, y aquí no te perdonan, ¿verdad? O sea, y entonces la gente, y especialmente la gente indocumentada, sabe que si no trabaja y no ahorra, está corriendo el riesgo que en algún momento lo agarre la mira y lo mande de regreso a su país, y por eso se dedican a trabajar para ver si hacen un ahorro, pero descuidan su casa. Y el único tiempo que le dan al Señor, lamentablemente, todos cansados, es un domingo por la mañana, y los que más se esfuerzan son aquellos que de repente llegan los cultos entre semana. Pero entonces hay que ver cómo están nuestros hijos. Hay que revisar cómo está nuestra casa. Porque realmente cuando yo miro a la palabra del Señor, dice que el Señor cuando ya viene a llamar a cuentas, porque quiero decirte que nos van a llamar a cuentas, nos van a pedir cuentas por nuestra casa, nos van a pedir cuentas por los dones que el Señor nos dio. O sea, el Señor todo lo que nos da, nos va a venir a llamar a cuentas. Entonces, a Adán, lo primero que le piden son cuentas. Le dice, ¿qué hiciste? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? O sea, y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y Dios siempre ha pensado en las familias. Por ejemplo, tenemos la vida de Job también, que Job, le vino una calamidad terrible. Le pudieron haber cambiado a su esposa, mas sin embargo no se la cambiaron, pero sí restituyeron sus frutos, porque los primeros frutos tal vez eran malos, porque recordate que él hacía expiación por sus hijos. Él venía y decía, Señor, por si mis hijos han pecado, pero cuando uno mira en Job ahí, dice que los hijos hacían fiestas, hacían paris y andaban tal vez y no invitaban al papá. Porque cuando los agarró la situación terrible, estaban en fiesta, según deja ver la Biblia, no sé si me equivoco. Pero fíjate pues, entonces vino un juicio sobre los hijos, sobre esos frutos. Entonces mira mi amor, lo que nosotros tenemos que aprender y enseñarle a la iglesia es de que tenemos que aprovechar este tiempo para arreglar nuestra casa. Porque entonces lo que yo quería rescatar de aquí de Job es de que a él le dejaron la misma esposa, pero le fueron restaurados sus frutos, que son sus hijos. Amén. Hablando de los hogares, ¿verdad? Estamos acostumbrados para los padres y madres que salen a trabajar, es casi no estar en casa. Estamos acostumbrados a que sale el papá, la mamá en la mañana, los hijos se van a la escuela, después de los hijos se va la mamá quizá a trabajar, luego regresan los hijos de la escuela. Aquí en Estados Unidos sabemos que es casi todo el día. Por ejemplo, mis hijos llegan 4:30, casi 5 de la tarde a mi casa. Después de eso llegan los padres del trabajo, llegan a bañarse, preparar la cena, los hijos a hacer la tarea, preparar la cena, a dormir, y la misma rutina todos los días. Entonces, ¿cuánto tiempo se convivía en casa? Un par de horas, si es que se convivía, porque muchas veces los hijos se iban a cenar quizás al cuarto, se van con sus tabletas, sus teléfonos al cuarto. Entonces, todo esto, la verdad que nos ha caído como anillo al dedo, es estos tiempos de estar en casa, ¿verdad? Porque podemos convivir más con nuestra familia. ¿Pero por qué digo esto? Porque como las familias no estaban acostumbradas a convivir, medio la pasaban así, ahora que conviven las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es cuando, como decimos, ¿verdad? Cuando arde Troya, porque ahora es cuando se tienen que soportar el temperamento, se tienen que soportar muchas cosas. Entonces ahora es cuando nos damos cuenta cómo está nuestra casa.
ahora es cuando estamos descubriendo actitudes de nuestros hijos, actitudes de nuestro cónyuge, pasar todo un día compartiendo con ellos, ¿verdad? Pero para los que amamos a Dios, nuestra casa debería de ser un oasis, un lugar de descanso, un lugar de frescura. Pero yo creo que todo lo que ha venido, nos ha venido a mostrar eso. El Señor nos quiere mostrar eso. Yo creo en un Dios restaurador de matrimonios, que restaura matrimonios. Amén. Yo creo en un Dios que restaura las almas, las vidas, pero también creo en un Dios que restaura familias completas. Y cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, de la esclavitud, iban a salir del mundo, ¿verdad? Porque Egipto tipifica el mundo. Ellos tenían que comer cordero en familia, tú lo mencionaste, sabemos que el cordero pascual es nuestro Cristo Jesús. Entonces el Señor como que nos ha metido a ese tiempo, porque nuestro éxodo está pronto, ya vamos a salir de esta tierra, nos vamos a ir con el Señor en el arrebatamiento, que es lo que anhelamos, nuestra esperanza. Entonces debemos de aprender a comer cordero en familia. Si vemos que nuestro hijo o nuestra hija, nuestro esposo está, como decimos, ¿verdad? Patea de alguna, cojea de alguna pata, entonces es tiempo para que nosotras, las madres, nosotros los padres, le demos atención a lo que está sucediendo, prestemos atención cómo está nuestra casa. ¿Será que nuestra casa está en desorden? Y no hablo en lo físico solamente, sino que en nuestra relación delante de Dios, nuestras relaciones como familia, cómo están. Entonces, todo esto ha servido para que las familias se vean, para no ver más al vecino, sino que nos veamos nosotros, porque nos ha tocado cerrar las puertas de nuestra casa para guardarnos de la peste que está afuera. Pero ¿no será que dentro de nuestra casa también hay pestes, espiritualmente hablando, verdad? Sí. Entonces yo creo que esa es la voz del amado que habla Cantares, que despertemos, que despertemos. Él toca nuestra puerta. Él quiere entrar a nuestra casa a hacer cambios. Y ahí dijiste algo muy importante, fíjate, porque tú dijiste el arreglar las casas. Realmente cómo nosotros estamos edificando. Hablamos de los afanes, hablamos del cansancio, pero por mucho tiempo hemos venido enseñando que los padres aún se cansan de los hijos, ¿verdad? Y entonces le dicen a los hijos, por tal de que lo dejen de molestar, le compran una tablet, le compran un teléfono, pero no lo supervisan. No lo supervisan, y lo más tremendo es que cuando uno empieza a buscar aquí algún tipo de encuestas, uno se da cuenta que los niños de 4 o 5 añitos empiezan a ver pornografía y ni siquiera los padres lo saben. Entonces tenemos una generación que usa la domótica, creo que le llaman, usan las redes, usan el internet, pero los padres no pueden llegar a supervisar a profundidad lo que los hijos están haciendo. Los hijos delante de uno pueden aparentar ser santos, esconderse bien como el cristiano religioso, ¿verdad? Que se pone hojas de higuera, y que aparenta religiosidad, aparenta que está bien, pero por dentro está podrido. Y entonces eso es lo que queremos, que la iglesia despierte y que juntos despertemos a través de los trompetazos que pegan los ministros, para que despertemos y que veamos cómo están nuestros hijos. Aquí no es tiempo de que, ay pastor, fíjese que mi hijo ya no quiere nada. Pues ahora es tiempo de clamar por él. No, pastor, es que mi hija ya no quiere nada. Mire, no importa lo que su hija quiera o no quiera, pero yo siempre he creído, mi amor, que nosotros no trajimos hijos para que se fueran al infierno. Hemos traído hijos porque son frutos, son herencia de Jehová, son los hijos, dice la Biblia, y nos van a pedir cuentas de nuestros hijos. Y un hijo no solo se engendra, de la manera que se engendra, es implantándoles la palabra de salvación, y esa palabra que tú le das a tus hijos no va a regresar vacía. Pero tocaste otro tema también. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en la casa que estar juntos. Porque la moda de hoy, ¿verdad? Tal vez en los años 90, la moda era que cada hijo tenía su televisión en su cuarto, en los 90, en los 2000. Y ahora la moda es que cada jovencito tiene su teléfono. Su teléfono. Y no son supervisados, ¿verdad?
Entonces, vienen para la iglesia, sí, pero uno viene escuchando una música, el otro viene viendo su video, el papá viene con la música y la esposa viene en las redes sociales, No, ¿verdad? O sea, vienen cada quien en su mundo. y también el corre de la vida, ¿verdad? Nos había hecho o había hecho de que se perdiera el interés en darle el tiempo a nuestros hijos, se había perdido ese interés en darles la atención que ellos merecen, más que algo material, el corre y corre. Yo hace poco leí un post en una red social que me gustó mucho, que decía: se acabaron las prisas, muy interesante, decía: se acabaron las prisas de salir corriendo en la mañana para irte a trabajar porque te entraba a la tarde, se acabaron las prisas de salir corriendo de la casa para llevar a los niños a la escuela, se acabaron las prisas para preparar la comida, porque ahora hay más tiempo para preparar la comida. Y así empieza a mencionar muchas cosas, porque vivíamos así, vivíamos a prisa, ¿verdad? Vivíamos a prisa. Y eso es a nivel, hablando a nivel general, pero como iglesia, nosotros debemos de entender de que nuestro hábitat es otro, nuestra forma de vida es otra. Nosotros debemos de saber que, como decías tú, mi amor, nosotros vamos a entregarle cuentas a Dios por nuestra casa, empezando por el sacerdote, ¿verdad? Tiene que entregar cuentas por su matrimonio, por sus hijos, en el caso de él, por las ovejas que le dieron a pastorear. Entonces vamos a entregar cuentas. ¿Qué hicimos con lo que el Señor nos dio? Recordemos, amados hermanos, que nuestros hijos son prestados, nuestros hijos le pertenecen al Señor. Amén. Yo sé y creo con todo mi corazón que mis hijos son una semilla divina, una semilla de parte de Dios que Dios puso en mi vientre, pero que le pertenecen a Él. Entonces yo voy a entregar cuentas de lo que Dios me dio, de lo que Dios me prestó en la tierra. Entonces siempre he entendido eso y yo tiemblo delante de Dios al pensar eso, que yo he de entregar cuentas como madre, cómo le enseñé a mis hijos. Tú hablabas algo de engendrar, la palabra de Dios dice que la mujer, en el caso de la mujer, dice que se salvará engendrando hijos. Así es. Sabemos que en lo natural nosotras no engendramos, en lo natural son los varones los que engendran, pero nosotras como madres se nos dejó ese deber de engendrar hijos en lo espiritual. Qué lindo poder engendrar a través de la palabra, obviamente por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces debemos de conocer eso como madres, como siervas de Dios, que tenemos la gran responsabilidad con esos tesoros que el Señor nos ha dado. No, y lo más importante aquí es de no desmayar, ¿verdad? Porque recordate que hay hijos que se rebelan. Yo me acuerdo que en lo que he pastoreado, muchos padres venían conmigo y me decían: es que mi hijo ya no quiere nada con el Señor. Mire, mi hijo se rebeló, mi hijo está metido en drogas, mi hija se anda con un novio y con otro haciendo barbaridades. Entonces, en cierta ocasión, cuando el Señor me permitía hablar con estos jóvenes y hablar con ellos, los jóvenes empezaban a sacar realmente lo que había en ellos, ¿verdad? Y me decía: ¿para qué voy a ir a la iglesia, pastor, si cuando realmente salimos de la iglesia y mis padres van hablando mal del pastor, hablando mal de la pastora, hablando mal de los hermanos? Y entonces eso levantaba una religiosidad que delante en la iglesia, cuando se venía a alabar a Dios, los padres adoraban y glorificaban como todo, pero cuando salían de ahí, salían leprosos, hablando mal de medio mundo. Y eso afecta a los hijos y los vacunó en contra del evangelio. Entonces ahora estamos viendo todos estos ángulos, amada iglesia, porque necesitamos reparar, necesitamos ver realmente cómo estamos, porque realmente, mi amor, yo creo que como padres tienen que pedirle perdón a los hijos. Y ahora en el año de la reconciliación no dice los hijos le van a pedir perdón a los padres, sino dice va a ser que los padres primero tomen la iniciativa para pedirle perdón a sus hijos. Porque, mire hermano, cuando nosotros somos religiosos, muchas veces queremos que nuestros hijos sean santos.
Y no sé por qué el Espíritu Santo nos llama por aquí, ¿verdad? Pero ni Sí. siquiera era ese Bueno, el tema. leyendo lo de Noé, porque dice que cuando Noé se embriagó, lo que leímos para los que acaban de conectarse, Génesis 9:24, dice que cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dice que su hijo menor, usted sabe, dice que vio su desnudez. Y cuando nosotros vamos a investigar más, qué es eso, ver su desnudez, muchos dicen que pudo haber abusado sexualmente del padre, ¿verdad? Pero entonces hablando de esto, entonces tengamos cuidado que no nos pase como a Noé, de que por dormirnos, por una embriaguez que da Sodoma, por el vino de Sodoma que es el mundo, que por una embriaguez y estar dormidos no nos demos cuenta las cosas quizás aberrantes que nuestros hijos Y ahí estén sacaste, y haciendo ahí y que Dios sacaste nos otra guarde. familia, al vino de Sodoma, está Lot. ¿Y qué le pasó a Lot? Había sido rescatado, había sido, el Señor había mandado los ángeles y les dice, váyanse al monte, les dice otra vez, no, y él a una cueva se va a meter. El destino de Lot y sus hijas era el monte, no era la cueva. Mas sin embargo Montes en la intimidad cueva, con Dios. sí, monte es intimidad con Dios. Y se mete en la cueva y las hijas llevaban licor, llevaban vino, se embriagan y ahí surge un incesto. O sea, por lo que estamos hablando, ¿verdad? De que a veces creemos que nuestros hijos son santos, porque cuando si regresamos un poquito a hablar de la vida de Sodoma y Gomorra, de Lot específicamente, cuando rodearon aquella casa, aquel montón de homosexuales, querían tener relaciones con aquellos varones que eran ángeles. Y Lot les dice, no les hagan nada a ellos, tengo 2 hijas vírgenes, le dice. Pero ellas no estaban, por lo que uno mira después en la palabra, ellas ya estaban contaminadas. Entonces las hijas hacían creer al papá que eran santas. Yo me imagino que Lot aprendió a levantar altar como lo hacía su tío Abraham. Entonces la iglesia, no, la iglesia que se ha congregado en estos últimos tiempos no es ignorante cómo levantar altar. El problema es que nosotros podemos tener la palabra, pero nos cuesta ponerla por obra. Y ahora el Señor trae este despertar. Yo he dicho que después de esto ya nada va a ser igual. De aquí yo creo que viene un avivamiento corto de restauración y yo creo que estos son los De días de cosecha. Elías. Estos son los días de Elías para reparar primeramente nuestra casa. Y si tu hijo no quiere nada con el Señor, es cuando más tienes que aprender a doblar rodillas. Yo he visto cosas impresionantes, las hemos visto, de jóvenes que no quieren nada con el Señor, mas sin embargo hemos visto madres clamando, Sí. padres clamando por sus hijos, y el Señor de un rato a otro los trae, hermanos, Amén. y se vuelven unos hijos predicadores, un fuego del Espíritu Santo. Lo que pasa que muchas veces nosotros no hemos aprendido a edificar realmente como Él quiere que nosotros edifiquemos, Amén. pero tenemos que arreglar nuestra casa. Definitivamente tenemos que arreglar nuestra casa porque ese es uno esa es una de las restauración del espíritu de Elías en el año de la reconciliación. Sí, y hablando de Lot, ¿verdad? Vemos a Lot que el apóstol Pedro en una de sus cartas hace mención de él como un varón justo y por eso es que él fue sacado del juicio que venía contra Sodoma y Gomorra, pero el que el padre sea justo no que quiere decir que sus hijas lo fueran, sus hijas estaban contaminadas. Entonces que eso nos haga a nosotros reflexionar en la condición espiritual de nuestros hijos, porque dice el apóstol Pedro escribió una de sus cartas y dice que el justo Lot dice que su alma era abrumada a ver la nefanda manera de vivir de la gente de Sodoma y Gomorra. Entonces que nosotros perseveremos y busquemos, no quiere decir, nosotros sabemos que la salvación es individual, que un hijo haya nacido en un hogar de cristianos no quiere decir que automáticamente él es cristiano. Hay una cobertura especial desde la niñez, pero tiene que llegar un momento donde ellos tienen que abrirle su corazón a Cristo cuando ellos llegan a una edad, ¿verdad? Donde ellos ya tienen noción de lo que ellos hacen. Entonces, veamos qué importante es ponerle atención a nuestros hijos, amados Fíjate que hermanos. te iba a interrumpir ahí. Un pastor decía que los hijos, antes de encontrarse con el temor de Dios,
primero tenían que encontrarse con el temor de los padres. O sea que mientras ellos tienen ese encuentro con Dios, yo creo que como padres tenemos que regir, o sea, tenemos que, el que ama con vara corrige, dice, ¿verdad? Tenemos que corregir, tenemos que estorbarles el pecado. Por eso es bien difícil, máximo en estos tiempos que estamos viviendo, crear hijos. Eso es lo más difícil, tal vez porque los tiempos han cambiado. Incluso yo yo he escuchado al apóstol Sergio y él dice que no es lo mismo predicar en los años atrás, en los 80, 70, 60, a estos tiempos, porque los tiempos son difíciles, es otro tipo de mensaje. O sea, hemos visto cómo el mundo ha evolucionado y la prédica también tiene que ir evolucionando. Antes no se miraban las redes sociales, antes no había tanta contaminación. Por ejemplo, fíjate, por ejemplo, mi amor, la pornografía. Para nosotros era inalcanzable, teníamos que tener bigote para poder comprar una revista, la gente mala, la gente adulta, por revistas, ¿verdad? No, hoy están a un clic en el teléfono, hermanos, y uno se queda sorprendido porque hay pornografía infantil. Tanta maldad, tanta iniquidad, hermanos, y a veces no nos damos cuenta, y nosotros como padres tenemos que estorbarles el pecado a nuestros hijos. Como me dijo un hermano en una ocasión, me dijo, hermano, ¿y entonces dónde está la privacidad de nuestros hijos? Me dijo él, ¿verdad? Y yo le dije, porque yo estaba predicando, fui a predicar a una iglesia y les decía que si uno les pagaba internet y si uno les daba teléfonos, uno tenía la autoridad de supervisar lo que ellos miraban. Y se enojó el hermano y me dijo, ¿y la privacidad de mis hijos? Me dijo. Y entonces le dije yo, mire hermano, le dije yo esa vez, y lo cuento como testimonio, le dije, ¿sabe qué? Mejor averigüe en qué está su hija, le dije. Yo no sabía en lo que ella estaba, pero el asunto es que la hijita a la que él creía que era una sierva de Dios, ya había tenido un aborto. Entonces son cosas que los mismos padres desconocen de sus hijos. Ahora, este mensaje no sé ni por qué se fue por ahí, porque lo que queríamos era poner un fundamento. Ya llevamos 44 minutos hablando y realmente lo que queríamos es poner un fundamento del despertar de la iglesia. Y yo creo que el Señor está interesado en las familias y por eso estás tú conmigo hoy, me estás acompañando para que hablemos acerca de las familias y entonces nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Queremos bendecir a los hermanos que están conectados, que el Señor les bendiga. Realmente estamos en esta media vigilia hablando del despertar de la iglesia y especialmente el despertar de las familias. Amén. Que vamos a continuar con Génesis 28:16. Dice de esta manera, yo leo la versión de las Américas, Biblia las Américas, dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Fíjense que, hermanos, aquí hay una figura muy linda porque estamos hablando del despertar de la iglesia, ¿verdad? Entonces, este hombre estaba dormido y al despertar se dio cuenta que Dios estaba en ese lugar. Ahora que no, la iglesia no se está congregando, que tienen que estar en los hogares, mucha iglesia lamenta no haber aprovechado el tiempo de la visitación del Señor en las congregaciones. Dios, por su amor, su gracia y su misericordia, los últimos servicios que tuvimos en la iglesia fueron servicios gloriosos, llenos de su presencia, llenos de su amor, de su bendita palabra. Y el que aprovechó a sumergirse bajo la nube de la gloria de Dios, hermanos, aprovechó bien. Pero siempre vemos en las congregaciones en general que siempre hay gente apática a la presencia de Dios y que no valora el fluir del Espíritu Santo en su congregación, y ahora se lamentan, ahora ese lamento. Yo veo en las redes sociales hasta los famosos memes donde sacan gente que va corriendo y dicen, así me voy a mirar yo cuando pase la cuarentena y regresando a la iglesia.
Entonces, dichoso usted, bienaventurado usted que en todo tiempo buscó a Dios. Bienaventurado usted que se mantuvo despierto espiritualmente. Yo no estoy acusando ni señalando a quienes no, sino que yo quiero llegar con esta palabra a sus corazones. Amén. Para que veamos esto y que despertemos. Hoy es tiempo de despertar. Esta es la voz de Dios que hoy nos dice: despierta, amada mía. Despierta, porque el Señor viene pronto por su iglesia. Dice Cantares. A mí me gusta mucho ese texto de Cantares, porque hace una semana Dios habló fuerte a mi corazón en el capítulo 2, donde dice que mi amado viene saltando por los montes, brincando por los collados. Dice que el amado espía por las ventanas. Entonces, lo que yo puedo ver con lo que está sucediendo es la venida de mi amado. Yo puedo ver que Él viene saltando por los montes. Él ya se acerca. Él viene saltando por los collados. Entonces, porque anhelamos estar con Él. Pero hay quienes tal vez no tuvieron, en ese entonces estaban dormidos cuando nos congregábamos, ¿verdad? Sí. Pero esto nos tiene que despertar. Si no te despiertas hoy, espero no sea el despertar en la gran tribulación. Y es que fíjate mi amor y hermanos que nos están viendo, gracias por su tiempo, de veras es muy valioso para nosotros sentirnos no solos aquí y que usted está conectado escuchando palabra. Realmente yo creo que todos en la vida tuvimos algún enfriamiento. Yo, pues estoy hablando por mí, en algún momento tuve un enfriamiento donde llegaba a la iglesia pero ya no sentía nada, pero me empecé a preocupar. Me recuerdo, eso fue como en el 95, 96, de donde somos, en un pueblo que se llama Jalapa, Guatemala. En ese tiempo eran ministerios Elim, caían unas glorias muy lindas, y yo miraba que la juventud en ese entonces, que muchos de ellos ahora son pastores, estaban danzando, metidos en la presencia de Dios, glorificando el nombre de Dios. Y yo me senté hasta en la última banca, porque yo ya no sentía nada, yo estaba frío. Entonces posiblemente aquí Jacob venía huyendo, había cometido, porque su nombre es transero, ¿verdad? Su significado era transero, engañador, y venía huyendo. Y muchas veces la gente viene huyendo de cosas, viene con temores, viene con situaciones que lo cargan, y cuando llegan a la iglesia, que estaban en la iglesia, no aprovechaban la presencia porque su alma estaba en angustia. Entonces tenía que llegar el reposo de Dios, y eso fue lo que le pasó aquí a Jacob. Reposó y puso su cabeza sobre una piedra, y el Señor le hace recordar, oí bien, le hace recordar las promesas que le hizo a su padre Abraham, a Isaac, y ahora se la estaba recordando a él, donde le decía: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque recordate que Abraham le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, lo puso a caminar. A Isaac lo puso a sembrar cuando venía descendiendo de Gerar a Egipto, y le dice: no bajes a Egipto, yo te voy a engrandecer, le dice, y lo puso a sembrar. Entonces la prosperidad del cristiano está en sus obras. Y también después le dice, y entonces a él le habla renovando su mente. Y esto nos hace ver la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Cuando el Señor le dice: Lázaro, sal fuera. Y dice que venía atado de los pies, de las manos y con un sudario en la cabeza. Entonces la resurrección de la iglesia, el despertar de la iglesia, si estaba muerta entre los muertos, Lázaro estaba dormido, porque el Señor lo levanta. Bueno, ahí dice que estaba muerto, ¿verdad? Pero lo levanta. Entonces lo alumbró Cristo. Y eso es lo que queremos hoy, de que posiblemente desperdiciamos tiempo y que ahora entraste a un reposo y ahora el Señor te está hablando y te está despertando. Y tal vez tú puedas decir en este momento: ay, Dios mío, y tanto tiempo que tuve, ¿y por qué no me congregué? No, ahorita ya no te lamentes. Ahorita dale gracias a Dios que el Señor te está hablando y que te estás levantando con fuerza, y que ahora le vas a decir al Señor: Señor, hoy sí no me voy a perder ningún culto. Yo te digo porque a mí me pasó. Yo miraba que los hermanos lloraban, que los hermanos saltaban, y yo de supervisor viendo qué hacían todos. Y cuando yo vi que cayó una gloria
en un servicio de un domingo que casi se alargó hasta las 2 de la tarde, que empezamos desde las 9 de la mañana, me asusté porque yo estaba seco y le dije, Señor, perdóname, perdóname, toca mi corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy, venir a apelar a la misericordia de Dios y decirle, perdóname, papito, tal vez tus cultos estaban gloriosos, tal vez tú me levantabas de madrugada y yo mejor en vez de levantarme a orar, lo que hacía era ponerme a ver una movie en Netflix, tal vez lo que hacía era meterme al Facebook, tal vez lo que hacía era esto. Entonces nosotros hoy nos hemos tomado el tiempo, mis amados hermanos, porque también hemos visto que las peticiones de oración nos llegan casi de madrugada, gente queriéndose quitar la vida, gente con problemas terribles y de noche, ¿verdad? Entonces yo le había hablado, había hecho una promesa con el Señor y queremos estar al menos en los días que podamos, no sabemos qué días, estar aquí de 11 a 12 de la noche trayendo esa palabra de bendición para tu vida, para que tengas un despertar. Mira, aquí no es cuestión de que nos culpemos y que no hicimos. Aquí es cuestión de que si ya no hicimos, ya no hay para atrás. Ahora hay que redimir ese tiempo en búsqueda a nuestro amado, porque eso fue lo que le pasó a Jacob aquí. El Señor le trajo un despertar y él no se había dado cuenta, pero más sin embargo ese despertar lo hizo que reconociera los principios, porque le dice al Señor, fíjate, le recuerda a Malaquías 3:16, porque le dice, si me llevas, si me traes, si me das alimento, si me das calzado, si me das vestido y me llevas y me traes, entonces de todo lo que yo gane, te doy lo que a ti te pertenece. Aplica un principio. Entonces esa es la iglesia que entró en un despertar también. ¿Qué le queremos decir, hermano? Que muchos realmente están siendo despertados a través de estas situaciones que hemos estado viviendo, pero que no te pase como las de Sansón, que Sansón por quedarse dormido pierde prácticamente su virtud, porque el quedarse dormido, imagínense, mi esposa dijo algo hace un momento, ella dijo, Dios quiera no despiertes en la gran tribulación, donde mucha iglesia está siendo engañada porque no le han predicado ni le han enseñado. Yo creo que ahorita no es tiempo de decirle a la iglesia, cuando salga de aquí de esta pandemia, va a salir haciendo negocios. Yo creo que aquí hay que decirle a la iglesia, preparémonos. Esto es terrenal, esto se queda, pero hay una iglesia que está preparando maletas, está arreglando para irse en el primer viaje. Y ese es nuestro anhelo. Yo quiero predicarle a una iglesia que se va en el arrebatamiento. Ese ha sido mi anhelo, ese es mi anhelo con todo mi corazón, decirle a usted que se prepare porque Cristo viene pronto. No sé si tenés algo más ahí, mi amor. El siguiente versículo, estamos en Génesis 28:16, cuando despierta a Jacob del sueño y reconoce que Dios está en ese lugar y él no lo sabía. En el versículo 17 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Él se había encontrado con la puerta dimensional de Dios, ¿verdad? Donde desciende su presencia. Que nuestra casa, amados hermanos, ahora que estamos en casa, se convierta en Betel, en casa de Dios, que se convierta en esa casa de Dios, en esa puerta del cielo, que en nuestra casa nosotros podamos tener visitaciones angelicales, que nuestra casa sea ese lugar de comunión, sea ese lugar de búsqueda al Señor. Como decía mi esposo, no es tiempo de lamentarnos, sino que es tiempo de seguir adelante, firmes y hacia adelante, firmes y hacia adelante. Dios en su misericordia nos está dando ese tiempo para que nos volvamos a Él. El Señor le dice a aquella mujer adúltera cuando la iban a apedrear y no la pudieron apedrear, porque el Señor le dice, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, ¿verdad? Pero nadie pudo hacerlo, se fueron, pero Él le dice a esta mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Este es el tiempo que el Señor nos dice así, ni yo te condeno, vete y no peques más, búscame más, busca más al Señor. Entonces estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo de misericordia, del favor de Dios, pero es necesario que veamos cómo habíamos estado viviendo tiempo atrás.
y aprovechemos la oportunidad que el Señor nos está dando, porque Maranata, Cristo viene pronto, viene pronto. La voz, escuchamos la voz del amado que anuncia su venida. Amén, y vamos a estar orando ya en unos minutos por las familias, por los hijos de las familias, especialmente por las peticiones que han estado entrando, por los hijos de algunos hermanos, porque yo creo que es necesario que intercedamos por las familias y que usted ahí atrás, ahí detrás de su teléfono, detrás de su tablet o de su televisor, clamemos juntos. La Biblia dice que donde dos se ponen de acuerdo les será hecho. Y sí, tú hablaste acerca de Jacob y yo quiero avanzar un poquito más. Yo creo que solo quiero tocar esto porque Sansón es figura de los que se quedan en la gran tribulación. Allá en Jueces 16:20 dice ella, entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y lo que me llama la atención que dice, y él despertó de su sueño y dijo, y saldré como las otras veces y escaparé, pero no sabían que el Señor se había apartado de él. O sea, hay mucha gente que cree que está bien porque tiene dones, pero los dones no son garantía, iglesia. El hecho de que profetices bien bonito y vives una vida de iniquidad, vida de pecado, eso no te garantiza que te vayas en el arrebatamiento. Tal vez eres salvo. Los dones son irrevocables. Y por eso es que tú como iglesia no tienes que poner tu mirada en aquellos que hacen milagros. No, tú tienes que poner tu esperanza en la palabra, en lo que está escrito, porque las señales seguirán a la palabra. No la palabra va a seguir a las señales, no. Tenemos que entender entonces, iglesia, que no nos puede pasar como Sansón, que teniendo el hombre más fuerte, siendo un hombre con un propósito, pierde por revelar un secreto con la mujer equivocada. La iglesia, por eso en el libro de Santiago es bien explícito, hombre, qué comunión tiene la luz con las tinieblas y cómo estaba la iglesia. Estoy hablando de la iglesia en general, las cristotecas, lo que no le agrada a Dios, música del mundo metida en la iglesia, haciendo efod, haciendo ídolos, hermanos, y todo eso es para la iglesia que es salva, pues, pero que va a ir despertando en la gran tribulación. Sansón tuvo que dar su vida para cumplir un propósito. Y no dice en el libro de Apocalipsis pues, que muchos van a ser decapitados y que muchos van a entregar su vida para limpiar sus vestiduras. Cuando le pregunta el apóstol Juan, ¿y quién es esta, verdad, que sube del desierto? Es aquella que lavaron sus vestiduras en la gran tribulación. Es la figura de Sansón. Iglesia amada, necesitamos despertar. Esto es urgente. La iglesia no es un club social. La iglesia no porque no es para jactarnos a que nosotros predicamos más bonito que los otros. No es para jactarnos que tenemos la mejor alabanza. No es para jactarnos de nada si lo que tenemos es por pura misericordia y pura gracia del Señor. Yo creo que si nosotros fuéramos conscientes en qué radica el Evangelio, ya hubiésemos ganado a más almas allá afuera. Pero lamentablemente la iglesia también ha estado dividida y es porque ha tenido la actitud de Sansón. Da lástima realmente ver las iglesias que quitaron los altares, los convirtieron en escenarios. Nos preocupa más las luces, nos preocupa más el sonido, el humo, las vestimentas. Ya no hay respeto para que se suban a ministrar. Se suben como se les da la regalada gana, decimos, ¿verdad? Pantalones rotos, jeans, hermano, tenis, camisas, todas de fuera, una sensualidad y un desorden. Y tal vez muchos ministros me estarán viendo y me estarán juzgando y diciendo, pero realmente yo he conocido, yo no vengo ni de segunda generación de pastores, ni vengo de ni tercera. No, mi padre lamentablemente era una persona que fue esclava del licor. Vengo de un hogar desintegrado y cuando yo conocí al Señor Jesús, conocí a un Dios santo, a un Dios de misericordia, a un Dios celoso, y ese es el Dios al que le servimos y que por eso tal vez muchos al ver otro tipo de evangelios tal vez no le agrada, pero yo creo que necesitamos despertar y quitar todos estos ídolos de en medio de nosotros para poderle servir al Señor. Yo creo que hoy hemos hablado
acerca de las familias, el despertar en las familias, la restauración de Elías en las familias, la restauración en nuestras vidas para con el Padre y entregarle al Señor todo lo que nosotros somos, todo lo que tenemos, porque no podemos salir de esta cuarentena iguales. No podemos seguir con las mismas áreas iguales. No podemos salir si nos dieron tiempo para que arregláramos la casa y nos metiéramos en nuestra casa. No es posible que salgamos con la misma familia igual, vivir de apariencia. No, si yo estoy contigo porque tengo a mis hijos, si no ya te hubiera dejado. No, eso, renuncia a eso. Ay, yo no sé para qué te tuve, mejor hubiera parido un perro. O sea, son palabras que no tienen que salir de tu boca. Hijo del diablo, hijo de Satanás. No, tus hijos no son hijos del diablo. No los ates así. Tus hijos son hijos del Dios Altísimo. Y así pudiéramos hablar toda esta noche, pero queremos dejar esto claro en tu corazón. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo. El Evangelio es poder de Dios, mis amados hermanos, y el que dio su vida en el madero prometió volver, y Él volverá, y volverá pronto. Maranata, Maranata, Maranata. No sé si quieres decir algo antes de orar. Amén. No, nada más lo que estábamos viendo de Sansón, ¿verdad? Que lo que Dalila le cortó a Sansón fue el cabello, y el cabello nos habla de pensamientos, pero también de la consagración. Nos habla de consagración al Señor. Entonces vemos a Dalila, como el apóstol nos ha enseñado, ¿verdad? Que las mujeres que aparecen en la Biblia, muchas mujeres de ellas hablan de entidades espirituales también. Entonces vemos a Dalila como una entidad espiritual de prostitución que le quitó la consagración a él. Y tú hablabas de Santiago 4:4, donde dice: oh almas adúlteras, qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿verdad? Algo así. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que es amigo del mundo se considera enemigo de Dios? Te lo leo, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces yo, fíjate, yo al ver ese versículo, ese ha sido mi versículo de batalla donde quiera que voy, y siempre lo predico. Porque ¿no será que hay una iglesia enemistada con Dios por sus actitudes? Porque meten mucho mundo a la iglesia. Porque eso también lo debemos de entender. A veces, y como el Facebook todo lo dice, ¿verdad? Uno mira predicadores predicando y después subiendo canciones del mundo y uno dice: wow, entonces eso no es. Por eso es difícil. Yo creo que el apóstol Otoniel Ríos decía que la última batalla va a ser de luz con luz, porque la cizaña se parece tanto al trigo, pero la cizaña está para ahogar al trigo, por eso es que se opone. Y una de las características del trigo es que tiene frutos, y cuando está con frutos se humilla, se agacha. Entonces nosotros tenemos que ser ese trigo, y el que se humilla Dios lo exalta. Amén. Y podemos seguir hablando y podemos seguir diciendo muchas cosas en esta noche. Ya tenemos una hora estar hablando y estar diciendo aquí cosas, pero bueno, compartiendo la palabra. Gracias, mi amor, por estar conmigo. De veras que eres una bendición. Y yo quisiera que oráramos por los matrimonios, por los esposos esta noche. Dijo el apóstol Pedro: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y si el Señor nos ha permitido tener un matrimonio lindo, y lo digo delante de Dios, que nos paramos delante de Dios, yo bendigo a Dios por la esposa que Él me dio. Y estoy muy agradecido con el Señor por el matrimonio que nos ha permitido tener. Y queremos ministrar eso a los matrimonios. Queremos orar por los matrimonios. Y también queremos orar por los hijos, por nuestros hijos, porque también nosotros tenemos hijos. Y cualquier otra petición que haya entrado, estaremos orando por todos ellos. Amén. No sé si vas a decir algo más. No. Amén. Entonces oramos. Ahí donde está, hermano, créale al Señor con fe. Ahí donde está, yo creo que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y no importa si nos separa la pantalla del teléfono, pero ahí donde usted está, créale a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
Yo vengo orando con mi esposa, Señor, por aquellos matrimonios que han tenido problemas, Señor, que únicamente están unidos por apariencia, Señor. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que tú sanes los matrimonios, Padre bendito del cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También te pedimos por nuestros hijos, Señor, por los hijos de nuestros hermanos, por mis hijos, Padre, aquellos que no quieren nada contigo, Señor. Te pedimos, Padre, los atamos con lazos de amor al altar, Padre, para que tú traigas un despertar en nuestros hijos, para que tú, Señor, traigas un despertar sobre nuestros hijos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nuestros hijos, Señor, fueron entregados desde su vientre, Señor, que eran tuyos, y te pedimos, Señor, que tú, Señor, traigas revelación sobre cada uno de ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También quiero orar, Señor, por los que están enfermos. Ahí donde están, Señor, reciban sanidad. Aquellos que están enfermos no importa de qué enfermedad, no importa qué enfermedad tengan en su cuerpo, pero la Biblia dice que la oración del justo levantará al enfermo. Hoy me uno con mi esposa y con muchos hermanos a orar y a reprender toda enfermedad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo cáncer, todo diabetes, todo aquello que esté estorbando, úlceras, problemas en los huesos, Señor, problemas en la visión. Ahora, por el poder de su palabra y por las llagas de Cristo, somos sanados, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y esta iglesia, Señor, estos hermanos, estos amigos que se han conectado, Señor, que estuvieron viendo este programa, te pedimos que esa palabra sea sembrada en sus corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, y pues no sabemos cuándo vamos a estar otra vez. Esperamos que pronto, y para seguir edificando, tratando de edificar a un pueblo que ama al Señor. Dios les bendiga, y espero que este mensaje y este momento que el Señor nos permitió compartir sea de bendición en sus vidas. Bendiciones. Feliz noche.